Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En esta clase vamos a aprender un software gratuito en Internet para estudiar lo que son funciones. Todo lo que tiene que ver con límites, derivadas, la parte de geometría analítica, ecuación de la recta, ecuación de la circunferencia. Todo ello lo podemos analizar en GeoGebra. De igual manera, entender las raíces de un polinomio, que es lo que está ligado con un video anterior, por favor revísalo en el canal. Tiene que ver con de la factorización de un polinomio de orden 3 o mayor, cuarto, quinto orden, para factorizar ese polinomio. Entonces, la factorización, como les mencioné en ese video, está relacionado con la intersección que tiene con el eje X, de ese polinomio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? En Internet buscamos GeoGebra, como pueden ver aquí, le damos clic en esta base que dice GeoGebra. Para ello podemos crear una cuenta. Si creamos una cuenta en abrir sesión, me imagino que puedes guardar todo lo que trabajas, que eso es lo que probablemente voy a hacer más adelante. Y bueno, vamos a darle iniciar calculadora. En el video de factorización de polinomios mayores a orden 2 por el método de Ruffini, lo que les comentaba en ese video es que en realidad la factorización es una descomposición en factores, donde en el interior de cada factor está la raíz de la ecuación. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a factorizar de un polinomio de orden 5. Entonces vamos a poner aquí x, a ver, vamos a poner x al cubo. Bueno, entonces sería x al cubo. Ese es el polinomio que hicimos, menos 5x al cuadrado, luego más 2x más 8. Y vean, aquí está el gráfico. Aquí esto está maravilloso porque podemos ver tantas cosas que no nos imaginamos, ¿verdad? Imagínense, la factorización de este polinomio de acuerdo con el método de Ruffini fue x, ¿sí? Menos 2 por x menos 4, ¿sí? Por x más 1. Esa es la factorización correspondiente de este polinomio. ¿Qué significa? Pues no, pues que significa que si igualo a 0, esto es x igual a 2. Si igualo a 0, cada cosa que está en el paréntesis me va a llevar esto igual a 4. Y si igualo a 0, lo que está dentro del paréntesis me va a llevar a menos 1. Y fíjense qué es lo que ocurre. Menos 1 es justo la intersección con el eje X. 2 es otra intersección con el eje X. Y 4 es la otra intersección con el eje X. ¿Ven? Qué padre, ¿no? Que GeoGebra nos permite ver esa parte. Y por supuesto, el método de Ruffini, tenemos que revisar ese video que ya está en el canal para de entender, ¿no? Cómo lo podemos factorizar nosotros. La factorización ahí es una parte, jugar con, bueno, no jugar, sino trabajar con este valor número 8. Eso es muy importante. Y después hacer una división de polinomios, como lo muestra un video anterior, que es división de polinomios también en el canal, revisarlo. Y de esa manera, en conjunto con un video también que está ligado, que se llama factorización, podemos llegar precisamente a esto, ¿no? Por lo tanto, aquí voy a aprovechar otros aspectos, ¿no? Ahora ya queda claro que una factorización de un polinomio en realidad nos está mostrando las intersecciones con el eje X. Ahora vamos a ver algunos conceptos de geometría. Vean, esto es un punto que se llama máximo, ¿sí? Este es un punto máximo. Este es un punto mínimo.
Toda función cúbica siempre va a tener un punto máximo generalmente y un punto mínimo. Y este punto probablemente, el punto donde cambio, es decir, donde cambio de un máximo a un mínimo, se llama punto de inflexión, ¿sí? Entonces aquí es un punto de inflexión, ¿sí? De inflexión. Y bueno, ya dijimos, esto es un mínimo, lo voy a llamar mínimo. Esto es un máximo. Entonces, eso es muy importante. Con propiedades de derivadas, haciendo derivadas, podemos calcular estos valores. Otra de las cosas, podemos conocer el dominio. ¿Qué es el dominio? Son todos los valores que hacen a X. Pues como vemos, no hay un límite, o sea, no hay una forma discontinua de esta gráfica. Entonces, el dominio es todos los valores de menos infinito a infinito. Es decir, todos los valores que puede tomar X es lo que conocemos como dominio. Y vean, la función es totalmente amplia, ¿sí? Entonces puede tomar tantos valores. Entonces, el dominio es de menos infinito a infinito. ¿Y cuál es el contradominio o rango que se le conoce? Son todos los valores de Y. ¿Y cuáles serían esos valores de Y? Pues vean, tiene tantos valores hacia abajo como hacia arriba que el límite, bueno, perdón, que el intervalo sería de menos infinito también a infinito. Eso sería el contradominio. Hay un máximo, sí, hay un mínimo. También podemos encontrar o analizar otros aspectos importantes de esta gráfica. Algo muy interesante es que la gráfica es cóncava hacia arriba, o sea, presenta esta parte. Cuando decimos que una gráfica es cóncava es porque tiene un máximo cuando es cóncava hacia arriba. Cuando es cóncava hacia abajo tiene bueno, cóncava hacia abajo es un máximo, cóncava hacia arriba es un mínimo. Entonces, esos son otros conceptos muy importantes que se preguntan en matemáticas. Dominio, contradominio, un punto máximo, un punto mínimo. Las raíces, ¿dónde intersecta este valor con los ejes? Con el eje X, esas son las raíces, esos son los famosos puntos o raíces del polinomio. ¿Dónde corta en el eje Y esta función? Bueno, la intersección con el eje Y también es algo muy, muy importante. Siempre nos piden en una ecuación, bueno, ¿en qué punto intersecta al eje Y? Bueno, pues la intersección con el eje Y es muy fácil. Buscamos el punto donde X vale 0 y vean dónde intersecta el eje Y en 8, ¿verdad? Entonces aquí hay un punto. Este punto sería 0 para X, pero 8 es para Y. Es decir, este es el punto de intersección con el eje X, ¿verdad? Entonces vean lo padre que es GeoGebra. Aquí podemos tomar un punto, por ejemplo, creo que es el extremos, seleccione una función, bueno, las raíces, ¿eh? Dice selecciona la función, a ver qué nos permite. Creo que nos permite, no le he movido en realidad al programa, pero creo que te da las 3 raíces. Aquí, por ejemplo, vemos un punto, queremos conocer este punto que está aquí, por ejemplo, ¿cuál es el punto máximo de esta función? Pues creo que es más o menos esto, ¿verdad? Más o menos ahí. Entonces podemos irnos aquí. Nos tendría que dar el punto. El punto. Más o menos ahí sería el punto máximo, ¿verdad? Entonces tiene un punto máximo esta función, tiene un punto mínimo, lo cual lo podemos calcular después con derivadas. Y bueno, pues eso es lo que quería mostrarles, ¿no? De que GeoGebra hace esto. Otra cosa que puede hacer GeoGebra, que vean, aquí están los puntos, el punto A, aquí el que taché y el punto B. El punto B más o menos sería el punto máximo, sería esto. El punto A lo podemos recorrer aquí. Vamos a ver si lo podemos mover. Creo que solamente es con el eje X, a ver.
Vamos a ver si puedo hacer otro punto. Aquí está el punto C. Entonces, si GeoGebra me muestra el punto C, mire, el punto máximo sería punto 2, 8,2 y el punto mínimo 3,19. La gráfica es cóncava hacia abajo en el intervalo. ¿Cuál intervalo sería de -1 a 2? Ahí la gráfica es cóncava hacia abajo y tiene un máximo. La gráfica es cóncava hacia arriba y tiene un intervalo de 2 a 4. Ahí es cóncava hacia arriba. Y cóncava hacia arriba significa que tiene un mínimo, ¿ok? También podemos encontrar pues la intersección con el eje X, vean, con el eje Y, si movemos este punto ahí, la intersección es prácticamente 0,8. Entonces, con esta información está muy interesante. El método de Fubini nos indica que encontramos las raíces de esa solución. Y ahora vamos a ver otros casos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una parábola. Vamos a ver una parábola x cuadrada, por ejemplo, más 5. Damos enter y vean, esta es la ecuación de la parábola, x más 5. Esta función de la parábola, vean, la parábola, ¿cuál sería su dominio aquí? Pues el dominio sería pues todos los valores de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque no tiene un límite, un valor de x que no nos lo permita. ¿Cuál sería el contradominio? Ojo, aquí sí tengo que usar corchetes porque toma el último valor que está tomando es el valor de 5. Entonces, de 5 puede tomar cualquier valor hacia arriba y esto es abierto. De 5 a infinito. La gráfica, ¿qué es? ¿Tiene un máximo o tiene un mínimo? La gráfica tiene un mínimo. ¿Quién es ese mínimo? Es el vértice. Y si yo quiero, puedo ver cuál es ese mínimo y el vértice va a ser el mínimo. El mínimo es 0,5. Ese es el punto mínimo y es el vértice, por supuesto. Entonces, como pueden notar, aquí podemos trabajar todo este tipo de cosas. Voy a borrar todo esto para analizar de mejor manera esta función. Vamos a borrar todas las anotaciones que tenemos y vean, está muy interesante este GeoGebra. Entonces, vean, aquí tengo la gráfica, ¿no? La gráfica va de 5 a infinito, es el contradominio, el dominio de menos infinito a infinito. La gráfica tiene un mínimo, por supuesto. Ya sabemos que las gráficas que tienen un mínimo es porque tienen x cuadrado positivo. Si yo lo pongo negativo nada más, se invierte la función y ahora el punto se convierte en un máximo. Sí, en un máximo. ¿Cuál es el punto máximo? El vértice, y el vértice va a ser con 5, ¿no? 0,5, aquí sería el punto 0,5, ese sería el punto máximo. La gráfica tiene un máximo, entonces ya podemos conocer cuáles son las raíces en donde esta función es raíces, pues va a ser en menos raíz de 5, raíz de 5, ¿verdad? Aquí si le doy clic, vean 223,0 y 2,23, lo que significa raíz de 5. Entonces, si yo factorizo esto, si se puede o no factorizar las raíces de esta ecuación, me dan los puntos donde intersecta con el eje X, donde hay una intersección. ¿Cuál sería la intersección con el eje Y? Pues donde X vale 0, ¿qué valor toma la función? Pues toma 5, entonces el punto de intersección es 0,5. Ese punto coincide con el vértice porque sabemos que el vértice es este valor y es un máximo, ¿verdad? Vamos a ver otros datos interesantes de las funciones. Por ejemplo, en geometría analítica me dicen que yo puedo escribir una recta como y igual a 2x más 3. Por ejemplo, esta ecuación se conoce como punto y pendiente de una recta. Perdón, de pendiente y ordenada al origen. Esto es m por x más b. B es donde corta la función en el eje Y. Vamos a ver dónde corta la función en el eje Y. Vean, corta en 3 exactamente, 0,3. Ahí corta al origen. ¿Y cómo lo obtengo? Pues cuando x vale 0, evalúo la función, 2 por 0, 0. Me queda 0 más 3 es 3. Ahora, ¿dónde está la intersección con el eje de x? Pues simplemente voy a resolver para x y eso pues ustedes lo saben hacer. Quedaría 2x más 3 es igual a 0, ¿verdad?
Y entonces despejamos X, me queda menos 3 medios. Es decir, intersecta en menos 1.5 para X, en Y vale 0. Y vean, aquí está. Menos 1.5,0. Y entonces ya puedo graficar. Ahora, otra de las cosas importantes que se pueden repasar utilizando GeoGebra y aprendiendo geometría analítica, que es lo que vamos a hacer en este video de a grandes rasgos, es otra parte importante, vean. Esta pendiente es positiva. Entonces, todas las funciones que tengan este tipo de pendiente es positiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un menos aquí? Entonces, esto ya sería una pendiente negativa. Entonces, las funciones que tienen una pendiente negativa, vean, si yo trazar una vertical aquí, aquí se hace 90 grados. Siempre tienen un ángulo mayor a 90 grados. Vean, entonces si yo lo regreso a 2, o sea, si yo lo regreso esto a 2, normal, vean, la pendiente es menor a 90 grados. Entonces es una pendiente positiva. Ahora vamos a ver a otra cosa de geometría analítica. Nos dicen que si el producto de las pendientes es menos 1, entonces las rectas se vuelven perpendiculares. Entonces yo tengo una función aquí que le voy a llamar punto. Y vean lo maravilloso que hace GeoGebra y nos va a permitir estudiar para el examen de ingreso a la universidad. Esta pendiente es 2, entonces la pendiente M1 es 2, ¿verdad? La pendiente de la recta 2 es menos 0.5. La teoría dice que si el producto de las rectas M1 por M2 me da igual a menos 1, las rectas son perpendiculares y específicamente 2 por menos 0.5 me da menos 1 y vean, aquí se ve 90 grados intersección. Padrísimo, ¿verdad? Maravilloso este GeoGebra. Entonces ya repasamos de geometría analítica cuáles son las rectas perpendiculares, pues muy sencillas. Aquellas que al escribirse de esta manera y multiplicando sus pendientes me dé menos 1 son rectas perpendiculares. ¿Cuándo son rectas paralelas? Bueno, rectas paralelas se dicen aquellas rectas que tienen la misma pendiente, es decir, yo puedo mantener la misma pendiente como 2, ¿están de acuerdo? Pero voy a modificar el valor al origen, pensemos 5. Y ven, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Lo único que los va a diferenciar es el punto de ordenada al origen. ¿Dónde cortan al origen? Este lo corta en 0,5 y este en 0,3. Entonces, aquí está maravilloso. Ya estamos repasando geometría analítica. Dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. Dos rectas son perpendiculares y el producto de las pendientes es menos 1. Ahora vamos a graficar qué es una función. Vamos a, cuando nos dicen, ¿cuál de las siguientes gráficas es una función? Bueno, es tan sencillo encontrarlo como trazar una línea paralela al eje Y. Y si en ese trayecto yo únicamente puedo encontrar e interceptar con un punto únicamente a esa función, bueno, a esa línea, se le conoce como función. O sea, todo esto se llaman relaciones de puntos, pero no todas las relaciones de puntos son una función. Únicamente aquellas relaciones que al trazar una línea paralela al eje Y se encuentre en una intersección una sola vez, entonces es una función. Por lo tanto, esto sí es una función, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a repasar más casos. ¿Qué otro pudiera ser una función? Bueno, vamos a ver que pudiéramos tener x al cuadrado más 5. ¿Es una función? De acuerdo a lo que les he explicado, claro que es una función porque si yo trazo una línea paralela al eje Y aquí, únicamente la corta en un punto, entonces eso es una función, ¿sí? Vamos a pensar si esto también es una función. Vamos a poner x cúbica. ¿Será acaso una función esto? De acuerdo con lo que les expliqué. Claro, también es una función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trazando una recta paralela al eje Y, la voy a encontrar en un solo punto, ¿verdad?
Ahora vamos a ver aquellas gráficas que no son funciones. Vean cuáles van a ser. Por ejemplo, yo puedo tener una función que diga y es igual a la raíz. Vamos a ver, raíz de x al cuadrado menos 4. Vean, esto, tenemos esta función y entonces tenemos, bueno, lo voy a hacer, esto es al revés. Sería 4 menos, vean, esto es un círculo. Entonces aquí tenemos un círculo y vamos a, como sabemos que hay un más menos una raíz, entonces vamos a poner más menos. Entonces vean, ¿cómo le podré poner? Si solamente analizo una parte, o sea, una parte de la raíz, estarán de acuerdo que sí va a ser función, ¿sí? Sí va a ser función porque va a cortar en un punto. No obstante, si yo analizo todo el conjunto, ¿verdad? Si yo hago el análisis de todo el conjunto, me va a quedar de otra manera. Entonces, tal vez lo podemos ver más fácil si yo digo, no sé cómo escribir aquí más menos, porque estarán de acuerdo que hay una raíz y yo le pongo el menos. Vean, aquí es la parte de abajo, pero como una raíz tiene dos valores, una negativa y una positiva, haría un círculo. Si hace ese círculo, no es función. ¿Por qué? Porque estaría yo viendo dos cosas así, ¿verdad? Y entonces cuando yo trace la paralela a esto, voy a cortar en dos puntos. Entonces no sería una función. Entonces, si la función, si la expresión matemática que me dan trae las dos raíces, no es una función. Ahora, otra manera de ver esto sería únicamente, en lugar de despejar, pudiera yo decir x al cuadrado más y al cuadrado, que sería lo mismo, y lo voy a igualar a 4. Es lo mismo de que tengo arriba, ¿verdad? Pero arriba está despejado y. Vean, ese es el círculo. ¿Vean? Y ahí está el círculo. Entonces yo les preguntaría, ¿es una función esto? La respuesta es no, no es una función porque trazando una paralela la corto en dos puntos. Entonces, no es una función, una circunferencia no es una función. Otra cosa que no es función, vamos a borrar esto para, vamos a borrar esto. Por ejemplo, una elipse, tampoco va a ser función, vamos a pensar que una elipse es 2 y aquí tenemos 3. Le doy enter, vean, eso es una elipse. No es función, ¿por qué? Porque al trazar la paralela la voy a cortar en dos puntos. Ahora, una hipérbola, la diferencia con las hipérbolas es que solamente tienen el signo negativo, enter, y vean. Si yo trazo una paralela a esta función, o bueno, a esta gráfica, la voy a cortar en dos puntos, una paralela al eje Y, entonces tampoco es función, ¿de acuerdo? Entonces ya repasamos qué es función y qué no es función, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver de un repaso de cónicas. Por ejemplo, las cónicas ya saben, y igual a 2x más 5 es una recta, ¿sí? Si yo aquí le coloco un cuadrado únicamente, le pongo un cuadrado, le doy enter, eso es una parábola, que sigue siendo una función. Si yo aquí coloco un 3, pero en lugar de x al cuadrado, coloco una cúbica, esta es una función cúbica, es una función, por supuesto, y esto es lo que conocemos como función cúbica, ¿verdad? Ahora vamos a repasar las cónicas. Las cónicas son, primero es la circunferencia. X al cuadrado más Y al cuadrado. Dice que eso debe ser igual a R cuadrada. Vamos a dejar Y aquí, no la vamos a despejar. Eso es igual a R cuadrada. R cuadrada pensemos que es 9, o sea que el radio vale 3. Vean, ese es un círculo cuyo radio vale 3, ¿verdad?
¿Qué pasa si yo desplazo esa gráfica aquí? ¿Qué pasa si la desplazo? A ver, voy a poner un paréntesis, se pudiera poner aquí un paréntesis. Bueno, vamos a poner x menos 3. A ver si lo agarra. X menos 3 más y menos 1. Y vamos a ver, vean, pongan atención qué pasa. Hay algo. X, a ver. No, aquí hice una parábola. A ver. Pero y menos 1. Entonces voy a poner esto aquí. Vamos a ver aquí. La tabla de valores, cancelar. Entonces vamos a repasar, a ver, para poner, o sea, yo lo que les quiero mostrar es que si se desplaza la circunferencia, si la desplazo en 2, entonces vean, va a tener al cuadrado, a ver, ¿qué va a hacer? X, entonces a ver cómo lo puedo hacer. X al cuadrado más y al cuadrado puedo ser igual a 9. Y ahí está la circunferencia de radio 3. Vamos a utilizar otra ecuación. Vamos a utilizar ahora una ecuación, pero ¿cómo puedo poner que se desplace? A ver, vamos a intentar colocar esto, expresión. Bueno, vamos a utilizar x menos 2 o menos 3, ajá, al cuadrado más, vamos a poner y menos 1. Aquí vamos a salirnos y vamos a poner al cuadrado y vamos a poner igual a 9. Lo tomó como si fuera potencia, ¿no? Vamos a poner borrar. A ver, aquí vamos a poner x menos 2, ¿ok? Y lo voy a elevar al cuadrado. Luego más y menos 2. Lo voy a elevar al cuadrado. Luego eso lo voy a poner igual a 9. Y vean, eso es lo que les quería mostrar. La primera gráfica es con centro en el origen, ¿sí? Y la segunda es desplazando el centro. ¿Cuál sería el centro de esta gráfica? El centro, ustedes saben que es h, k. 2,2 es el centro de esa gráfica. Entonces, el centro de esa gráfica es 2,2. Es el nuevo centro es el mismo círculo, únicamente rotado. Yo quiero copio esto, a ver. Control C, ahora vamos a pegarlo aquí, pero lo voy a desplazar menos 3, menos 3. Vean, ya lo desplacé. Entonces ya tengo otra función. Esto se refiere a elipses. Ahora vamos a hacer lo mismo. Si yo pongo aquí un 2 y un 3, acuérdense que lo que voy a graficar es una elipse. Ahí está la elipse. ¿Sí? Es como un huevo. Si yo aquí coloco ese mismo 2 y este mismo 3, pero como les di una versión diferente, vean, es la misma elipse con el mismo tamaño, pero desplazada, ¿verdad? Estos son las elipses. Si yo lo cambio esto por un negativo, recuerden que son hipérbolas. Entonces vamos a cambiar esto, negativo, y vean, la hipérbola, ¿qué es lo que pasó? Se desplaza, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces tenemos parábola, elipse, hipérbola. Otra de las cosas importantes que hay que repasar son los tipos de parábolas.
El tipo de parábola que ustedes conocen, y es igual a x al cuadrado, pues abre hacia arriba, y si le pongo el signo menos, abre hacia abajo, ¿verdad? Así de sencillo. Pero ¿qué pasa si yo lo que despejo es x? Hagan de cuenta, es la otra parábola, las que abren a la derecha. ¿Qué pasa si yo en lugar de eso coloco y al cuadrado? Vean, esa no es una función, ¿verdad? Porque si yo trazo una paralela a esta función, la voy a cortar en dos, bueno, a esa relación, la corto en 2 puntos, entonces no es una función, ¿verdad? Ahora, vean lo que sucede si yo le cambio el signo. Si yo le cambio el menos, la función ahora se va, bueno, no es función, es relación, acuérdense. Las funciones son aquellas cuya gráfica al cortarla con una línea paralela al eje Y, solamente se corta en un punto. Entonces, esta relación matemática abre hacia la izquierda si es negativo, ¿sí? Y bueno, ¿qué concluimos? Así de fácilmente con lo que vimos, que las parábolas que abren hacia arriba son las que tienen la x al cuadrado, ¿sí? La x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la x es donde interceptan, donde cortan con el eje, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la y está al cuadrado? Ah, pues con la y está al cuadrado, con el eje y van a interceptar estas parábolas, ¿sí? Entonces ya aprendimos algo más. Si la x cuadrada es positiva, la parábola abre hacia arriba. Si la x cuadrada es negativa, la parábola abre hacia abajo. Si la y cuadrada es positiva, esta parábola abre hacia la derecha. Si es negativa, abre hacia la izquierda. Si los valores de x cuadrada y y cuadrada son idénticos, o sea, son 1 o 2 o 3, cual sea, vean, vamos a ver. Vamos a borrar esto y vamos a poner cuál es la diferencia entre una circunferencia, vean, y una elipse. Vamos a verlo acá. Y vamos a colocar el cuadrado y vamos a poner 9, que es el radio, sería 3. Ahí está el círculo cuyo radio vale 3, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad? Debe tener el mismo numerito acá. Si tienen 2 y 2 aquí, sigue siendo una circunferencia, ¿verdad? Y tiene que tener, por supuesto, el signo positivo, pero estos numeritos deben ser iguales para que sea una circunferencia. Si yo cambio ese número a 5, ya es una elipse, ¿de acuerdo? Pero siguen siendo positivos. Si yo cambio este signo en lugar de positivo o negativo, vean, es una hipérbola. Entonces, esa es otra manera de repasar lo que es matemáticas 3, ¿no? Que es una parábola, que es una elipse, que es una hipérbola. Ya repasamos que es un máximo, que es un mínimo, una intersección con el eje Y, es decir, cuando x vale 0, ¿qué valor es el que toma la función? Ya repasamos también las raíces de la ecuación o en qué valores se intercepta con x, ¿no? Por ejemplo, volvemos a escribir esta ecuación, y es igual a 2x al cuadrado, ¿ven? Menos 3x más 5, por ejemplo. Le damos enter y esto es una parábola, ¿ven? Esta es una parábola. Y como pueden notar, la parábola intercepta con el eje Y en este punto, ¿verdad? En 0,5. Con el eje X no intercepta. Es decir, no tiene una raíz. Esto no se puede solucionar. ¿Por qué? Porque no intercepta con el eje X. Pero sí tiene un vértice. ¿Quién es el vértice? Vean. El vértice es 0.75, 3.8. Ahora, ¿esto es un mínimo, es un máximo? Por supuesto que es un mínimo. ¿Por qué? Porque el signo positivo lo tiene x cuadrada. ¿Cómo lo vuelvo un máximo? Si lo cambio a menos. Vean, ahora es un máximo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ya con esto repasamos geometría analítica. Como pueden notar, GeoGebra pues, es una herramienta muy, muy importante. Otra de las cosas que vienen en los ejercicios, por ejemplo, dicen ahora intercepta con una recta, 2x más 5, por ejemplo, y encontrar la intercepción. Y ven, ahí está la gráfica, la intercepción. ¿Cuál es la intercepción aquí? Menos 5 medios, coma 0. ¿Cuál es la intercepción aquí? 0,5. Quiere decir que aquí interceptan
¿Y cómo encuentro esto? Bueno, solucionando estas ecuaciones, eso lo podemos ver en las guías. Si yo hago una sustitución, sustituyo y aquí y lo meto acá, encuentro la solución para X y me va a salir este valor y luego voy a encontrar esta otra. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo GeoGebra nos muestra lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y esto es súper fundamental. Ahora vamos a aprovechar GeoGebra para otras cosas. Lo vamos a aprovechar para evaluar qué es, por ejemplo, si yo quisiera calcular, lo voy a borrar. Si yo quisiera calcular el área bajo la curva, aquí tendría yo que hacer una integral, ¿no? Porque es el área bajo la curva de esta parábola, ¿de acuerdo? Eso sería cálculo integral. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con una función que no es continua. Esta es continua, no tiene un momento en donde X sea discontinua. Vamos a ver una función que sea discontinua. Bueno, vamos a verlo y vamos a hacer esto. Generalmente las que son discontinuas tienen una división y pues creo que no lo hay aquí. A ver si no hay una división, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner X al cuadrado más 2, ¿sí? Y aquí voy a poner una división y aquí voy a poner X al cuadrado menos 1. Vean, voy a dar enter y vean, esta es la función. Estas son las funciones. Ustedes me dirán, bueno, esa es la función. Pero si la hacemos más amplia, vean, la función toca un menos 2. O sea, cuando X vale 0, la función ¿cuánto vale? Vale menos 2. Por eso se ve este valor, ¿no? O sea, este valor es 0 menos 2 cuando X vale 0. Pero hay algo muy importante, vean. Esto es lo que es discontinuo. X cuadrada menos 1. Si lo igualo a 0, yo encontraría cosas de este tipo. Un valor dividido entre 0 y esto no existe. Esto se dice que es indefinido. Entonces yo busco los valores para X donde me va a quedar raíz de 1. Entonces yo tengo dos valores, X igual a 1 y X igual a menos 1. Estos valores es donde no toca la función, es decir, no tiene un valor porque se indefine. ¿A qué se refiere que se indefine? Que crece muy grande, que obtiene un valor muy, muy grande. Entonces vean, cuando se acerca a 1, la función nunca toca el 1. Vean, aquí va la línea del 1, pero no toca el 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y también lo mismo ocurre con 1 y con menos 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, ¿cuál sería el dominio de esta función? Ah, pues ustedes ven, sería de menos infinito, ¿sí? No toca el 1, entonces puedo hacer menos 1, así. No toca el menos 1. Y puede tener dos dominios. El otro dominio sería de menos infinito. No, mejor dicho, el otro dominio es de 1, ¿estarán de acuerdo? Sería de 1 ¿a dónde? Sería de 1 a infinito, ¿verdad? Sería toda esta parte hacia acá y todo lo que viene hacia acá, ¿sí? Es ahí donde está. Esto sería el dominio también. Exactamente. Ahora, ¿cuál sería el contradominio? Venía de menos infinito hasta menos 2. ¿Están de acuerdo? El contradominio son todos los valores de y, como podemos ver, viene de menos infinito. Pero ojo, aquí sí toca el 2. Eso es muy importante. Entonces se pone un corchete porque toca al 2. Entonces, eso es la gráfica. De menos infinito llega hasta, y sería menos 2, ¿verdad? Porque aquí se ve claramente, es menos 2. Entonces, aquí sería menos 2. Y vean, entonces el dominio es de menos infinito a menos 1, de 1 a infinito, el contradominio es de menos infinito a menos 2. Y de esa manera repasamos con funciones que son discontinuas. Ahora, ¿qué pasa cuando las funciones son discontinuas? Cuando se acerque a 1 encontrará un valor como tal, pues bueno, no lo sabemos, pero eso es un límite. Entonces ustedes pueden escribir límite cuando X
tiende a 1, o en algunos libros le ponen un más, es decir, tiende a 1 por la derecha de esta expresión x cuadrada más 2 entre d x cuadrada menos 1. Y resulta que este te va a ser infinito, es un valor muy grande. O también puedo escribir el límite. X le pongo un menos acá para decir que tiende a menos 1 o tiende a 1 por, bueno, puede ser tiende a 1 por la izquierda, pero ya no pongo el signo, nada más pongo a 1 y digo que es por la izquierda de la expresión x cuadrada más 2 entre dx cuadrada menos 1. Y esto va a dar infinito. Y vean, todo lo que vieron en límite se resume a esto. Significa qué valor puede tomar la función cuando llegue a una función. Y bueno, pues eso es algo muy, muy interesante, dominio contra dominio. Y vamos a ver un límite cuando ustedes, todo eso lo vamos a ver en otros videos durante el canal. Ahora les estoy mostrando solo GeoGebra. Vamos a colocar acá arriba, vamos a cambiar un poquito la función. Vamos a poner X. Y van a ver por qué lo cambié así. X menos 1. Y voy a dar enter. Y es esta función. Y vean, si yo quiero calcular el dominio de esto, ¿qué valores toma X? Bueno, pues viene de menos infinito, pero no llega al 1, ni al menos 1, ni al 1. Ya analizamos esto, ¿por qué? O sea, X menos 1 y X más 1 igual a más 1, indefinen la función, entonces sería de menos infinito a menos 1 y de 1 a infinito sería la respuesta del dominio. ¿Quién sería el contradominio? ¿Hay un límite para X? Sí. Vean, no tocan el 0, ¿verdad? No tocan el 0 exactamente. No se ve que lo toquen, ¿ve? No tocan el 0. Entonces, tiene dos contradominios, ¿estarán de acuerdo? Viene desde menos infinito a 0. O sea, los valores de y vienen desde abajo, pero no tocan el 0. Pero luego parten de 0, no tocan el 0 y se van a infinito. Entonces, estos serían los contradominios. ¿Sí? Y ahora vamos a ver algo que se llama límite. Bueno, vamos a ver qué valor tomaría el límite en x igual a 1. Si ustedes hacen esto, dices, bueno, tengo x menos 1. Aquí abajo puedo factorizar, y ahora ya saben factorizar. En el canal hay un video, x menos 1, x más 1 en el canal. Vean esto, con esto se cancela y me queda 1 entre dx más 1. ¿Sí? Si yo quiero el valor cuando x vale 1, esto sería 1 entre d1 más 1, sería 0.5. Esto sería 1/2 o 0.5. Eso sería el límite. El límite de esa función cuando x tienda a 1 tiene que ser 0.5. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vamos a ver si es cierto que va a tender a 0.5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agrandar la función. Vamos a agrandar la función. Y cuando x, vean, aquí está el concepto de límite. Cuando x se aproxime a 1, esta función tiende a 0.5. Y eso es el concepto de límite. Eso es el límite que siempre nos comentan. Entonces, cuando x tiende a 1, el límite va a tender a 0.5. Si lo hacemos de la otra manera, cuando x tienda a menos 1, vean, cuando x tienda a menos 1, aquí, este límite va a ser diferente, ¿verdad? Porque vean, cuando tiende a menos 1, esto es infinito. Vamos a ver por qué. Nos quedó 1 entre dx menos 1, ¿sí? No, x más 1, ¿verdad?
Y cuando lo sustituí 1 con 1 me quedó un medio, pero ¿qué pasa si es con menos 1? Vean, menos 1 más 1 me queda 1 entre de 0. Y por eso esto tiende a infinito, es un número muy grande. Y véanlo, bueno, miremos qué pasa con la gráfica cuando x todo se acerca a menos 1. Vean, toma valores muy grandes, muy grandes. Por ello se dice que el límite sería infinito, ¿ok? Pues bueno, con esto hemos analizado GeoGebra, hemos aprendido abundantes cosas, como con un programa que es gratuito en las redes sociales, bueno, mejor dicho, en internet, podemos hacer tantas cosas. Entonces, recapitulando, ¿qué aprendimos? Bueno, escribir una función, saber primero quién es una función, ya entendimos qué es una función. Tengo que ver el gráfico, trazar una línea paralela al eje Y, si la corta en más de un punto no es función, si la corta en un punto es función. Ya vimos que es dominio, son todos los valores de X que permite tomar la gráfica. ¿Cuál es el contradominio? Todos los valores que permite tomarnos la gráfica en el eje Y. Cuando tenemos un máximo, ya reconocen cuál es un máximo, ya reconocen que es un mínimo, ya reconocen que es la intersección con el eje Y, es decir, cuando X vale 0, qué valor toma la función. Y en los otros casos, cuando vemos los valores de X, estamos encontrando las raíces de esa ecuación, es decir, en qué valores de Y igual a 0, o sea, qué valores de X hacen que Y valga 0. Estamos encontrando las raíces. Con esto también analizamos continuidad y discontinuidad de funciones. Esta función no es continua, ¿por qué? Porque hay un punto donde va a quedar dividiendo entre de 0 y por lo tanto no es continua. Y ahí analizamos los dominios y los contradominios. Otra de las cosas que miramos cuando se dice cóncava hacia abajo, es decir, está en un máximo. Cóncava hacia arriba está hablando de un punto mínimo. Y bueno, aquí hay más herramientas que no las he manejado honestamente, pero ustedes pueden trabajar en ellos. Viene desde raíces, o sea que puede resolver. Yo creo las raíces, selecciona una función. Pues no sé cómo lo pudiéramos hacer. A ver, dice, los extremos me imagino que son los máximos y mínimos, pero no sé cómo seleccionar la función. A ver, vamos a irnos. Si yo selecciono la función aquí y me voy a herramientas y busco sus extremos, no me permite la función, ¿verdad? Bueno, tendríamos que ver, pero esto me daría el máximo y mínimo y aquí las raíces, ¿de acuerdo? Pues con esto terminamos este video. La verdad que yo estoy muy contento de que haya en internet un programa como GeoGebra y en la medida de lo posible en el canal vamos a trabajar con GeoGebra, vamos a trabajar con más software gratuito para que ustedes aprendan, vean de manera visual de qué les hablan, ¿no? Cuando les dicen un máximo, un mínimo, que es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, punto de inflexión donde cambia de sentido, ¿no? El punto de inflexión es donde cambia de sentido, sería aquí, cambio de un máximo a un mínimo, ese es un punto de inflexión. ¿Y cómo se calcula todo eso? Con derivadas, pero para allá vamos. Ahora entendieron que es un límite, ¿no? Cuando nos dicen calcule el límite, pues nos están diciendo que de entrada la función es discontinua. Ya con eso tenemos claro que estamos en límites. La función es discontinua. ¿Y qué va a ocurrir? Me están preguntando, pues, ¿cuál es el valor que que tomaría esa función cuando se acerque a ese valor que yo quiero, ¿no? Que se acerque a 1, que se acerque a menos 1. ¿De acuerdo? Y bueno, pues con eso terminamos el video. Muchas gracias por escucharme y les pido por favor suscríbanse al canal. Suscríbanse, eso me va a motivar para continuar creando este tipo de contenido. Y por supuesto voy a crear más videos. Les pido por favor que revisen el video sobre la factorización de polinomios por el método de Ruffini. El video de factorización, ahí abordo todos los tipos de factorización. Más adelante voy a ver un poco sobre funciones. Después de funciones voy a trabajar límites. Después de límites vamos a ver límites cuando damos evaluaciones. ¿Cómo podemos encontrar un límite si únicamente evaluamos la función? Eso también está muy interesante. De ahí vamos a trabajar límites desde el punto de vista de incrementos.
Y después vamos a trabajar límites con algo que se llama regla de L'Hospital, que es una maravilla. Con solo derivadas podemos encontrar el límite. Cuando terminemos de ver límite, vamos a ver derivadas, sus aplicaciones, máximos, mínimos, pendientes de recta, las aplicaciones de la derivada en física. La primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. Y después vamos a ir a integración, vamos a hacer lo opuesto de la derivada, es la integración. En las integrales vamos a calcular áreas bajo curvas, vamos a trabajar también con toda la parte de encontrar una integración por diferentes métodos, cambios de variable, funciones trigonométricas y demás. Para con ello tener todo el barrido del cálculo y ustedes puedan hacer un excelente examen. Suscríbete y nos vemos la siguiente clase. Gracias.